¿Puedo empezar o me va a avisar? Ya, puede comenzar. Ok. Comience. Su micro está apagado. Sí, estoy compartiendo pantalla. Ya, ¿cómo no? Pero no sale nada. Ya. Ya. Em, Mi nombre es Xiomena Guamantay Hinojosa y les voy a hablar hoy día sobre la sexualidad y cultura pública, los poderes domésticos y el desarrollo de la ciudadanía. Desde inicios del Un siglo ratito, un XX. ratito, un ratito. A ver, en la universidad de aquí y de cualquier parte del mundo, ¿no? Hay reglas sobre cómo citar, o sea, me he dado el trabajo, salvo por ahí que se me puede escapar una sola separata, ¿no? Todas las separatas tienen el autor, tienen el año en que fue publicado, ¿no? El libro de donde se ha sacado, la editorial, la ciudad donde ha sido editado. Esa es una regla que vale aquí y en cualquier parte del mundo. Cuando ustedes no hacen eso, quiere decir que no conocen las reglas del trabajo universitario. ¿Me dejo entender? Entonces, en cualquier idioma y en cualquier lugar del mundo, siempre existe esa regla. Si primero se pone el apellido, coma, el nombre, ¿no? Entre paréntesis, el año. Bueno, hay varias formas, eso está en Word, de poder citar. O sea, yo digo, voy a explicar sexualidad y cultura pública. El autor es Mariel Enma Manarelli. Este es una parte de un artículo, ¿no? Publicado en tal año en la revista tal, etcétera. Así que para los sucesivos, todo eso le baja puntos si es que no cumplen esa regla elemental. No es un capricho mío, es una regla que se da en todas partes del mundo. Puede continuar. Ok, profesor, disculpe. Desde inicios del siglo XX se realizaron estudios para interpretar el comportamiento humano basándose en la relación que hay entre individuo y sociedad. Y no siempre hubo el interés de conceptualizar lo público y lo privado, salvo algunas excepciones, que lo hizo el autor Norbert Elias en su obra El proceso de la civilización. Norbert busca entender la direccionalidad de la cultura. Todo esto en un marco temporal bastante extenso, que es desde la Edad Media hasta el siglo XX. Una de las cosas que nos dice Elías es que los vínculos entre las personas es crucial para entender la manera como va transformándose el comportamiento de las personas. También hace la relación entre lo público y lo privado. Y con público me refiero a las calles, las instituciones públicas, todo lo exterior. Y con privado al hogar, la casa, todo lo interior. El sociólogo alemán y pensador Georg Simmel interroga sobre la posibilidad de la mujer de generar elaboraciones culturales desde su subordinación formal. Él analiza que la casa es una experiencia social femenina y creada por ella. También resalta aquí la acción de la mujer como creadora de la intimidad. Lamentablemente la mujer está enmarcada en un contexto que tiende a subvalorar y privar la significación de tales creaciones. Surge la identificación entre los domésticos, entre el servicio sexual y el doméstico. ¿Y de dónde Una ha de sacado las que servicio se escribe con S?
está inventando una nueva regla. Continúe. Una de las causas para que pasara esto fue el ejercicio de la sexualidad masculina en relación a un suceso casi irrestricto hacia las mujeres de grupos subalternos. Se comenzaba a relacionar a las criadas con amantes. Era como que el servicio doméstico incluía lo sexual. Esto, a pesar de que no era una norma, era considerado como algo simbólico en esta sociedad colonial. La casa empieza a ser asociada con lo servil. Los hombres para la calle, o sea, al espacio público, y las mujeres a la casa, del espacio privado. Se inferioriza lo femenino por su identificación con lo doméstico. Y a esto se le agrega la identificación simbólica y material entre el trabajo doméstico y el favor sexual a cambio de un tipo de protección masculina y familiar en general. También es importante recordar que en la legislación de la época, establecida a través del Código Civil de 1852, que estuvo vigente durante el oncenio, nos dice que la protección del marido hacia su esposa y obediencia de ella para con su cónyuge. En otras palabras, decía que la mujer estaba obligada a cohabitar con el marido y a seguirlo a donde él tuviera por conveniente establecerse. Esto nos muestra el grado de negación del deseo femenino y del desconocimiento de su voluntad, que expresaba la ley escrita que era vigente en esa época. Por otro lado, el marido estaba obligado a tener en su casa a la mujer. Al darle esta obligación al marido, no solo se creaba un deber, sino que se le entregaba cierto poder sobre ella. Ahí debía suministrarle a su mujer descendencia y todo lo que necesitara para sobrevivir. Con esto me refiero a las cosas materiales, según sus facultades y la situación en que se encontraba el marido. Entonces podríamos decir que el marido estaba relacionado a un tipo de casa. A esto lo llamaron la casa Castillo. En el Perú, el Código de Honor ha hecho que la proximidad de los hombres a la dinámica doméstica atente contra su honor y prestigio. Al hombre no le interesaba la opinión de las personas que controlaba, sometía o protegía, sino a la aprobación de los pares, o sea, de los demás hombres. Y esta aprobación eventualmente le otorgaría una superioridad entre ellos. La casa estaba asociada con el trabajo manual, a lo femenino, a lo servil y por ende a lo inferior. Control de la sexualidad femenina en Lima colonial. Acá hay 3 puntos. Que en la Lima colonial, el doble estándar se conjugó con una múltiple moral aplicada a las mujeres según su permanencia en un grupo. Que lo que era aplicado para un grupo de mujeres no lo era para otro. También desde el siglo XIX, las mujeres fueron descritas como muy inclinadas a salir a la calle y a descuidar la descendencia. El espacio público de carácter masculino era un lugar hostil para la mujer. En la división del trabajo de controlar, la Iglesia se encargaba de controlar la sexualidad
autoridades civiles, el patrimonio y la herencia, y poderes domésticos o privados a los dotes y alianzas patrimoniales. Eso es todo, gracias. ¿Eso es todo? Sí, profesor. ¿Eso es todo? No escucho. Sí, profesor. ¿Y qué opina de lo que ha leído? Bueno, es en un enfoque feminista donde me habla de cómo va surgiendo la domesticidad y cómo la mujer sigue siendo inferior al hombre y eso evita que la Ya, eso es sociedad en principio del siglo XX. ¿Ahora es así? Totalmente no, pero sí hay casos. ¿Tú en qué espacio estás? ¿Público o privado? En este momento. Privado. Privado. Entonces, ¿qué haces en el aula? No, físicamente estoy en mi casa. Pero estás en este momento con una ventana al espacio privado. ¿Yo estoy en tu casa? No, no. Sí, estoy entrando a tu casa a través de imagen, a través de un tipo de tecnología. O sea, tú estás en tu casa, pero estás en un curso de una universidad. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya, nadie. Le faltó un poquito más de salsa. ¿Mm? Tiene 12. Sigue Milene Mesa. Sí, profesor, buenos días. Voy a empezar a compartir. Correcto. ¿Se ve, verdad? Sí. Bien. Buenos días, profesor y todos compañeros en general. A mí me tocó exponer sobre el cuerpo femenino y discurso médico, escrito por María Emma Manarelli. Bien. Lo normal es que uno averigua quién es el autor. Hasta ahora nadie me ha hecho eso. Sí. Bien. El interés en el cuerpo como objeto de reflexión académica en los últimos años ha ido creciendo actualmente. Perdón, ha ido creciendo. La idea de un cuerpo biológico inmutable, fijo, como entidad material biológica inmutable, sujeta a las reglas biológicas, está profundamente cuestionada. De ahí se empieza a entender el cuerpo como un fenómeno cultural con historia. La experiencia física del cuerpo sustenta una particular visión de la sociedad. Esto quiere decir que hay un continuo intercambio de significado entre estas dos clases de experiencia corporal, que son el cuerpo físico y el cuerpo social. El cuerpo social es una estructura ideológica que ejerce su derecho simbolizado, donde el humano ejerce territorialidad y conocimiento. Bien, se llega a concluir que el cuerpo mismo es un medio de expresión en todas las categorías culturales. En la década del siglo XIX y en los años 30 hubo una enorme migración de ciudadanos de la sierra a la capital. En consecuencia, la población aumentó de manera diferenciada. Los grupos sociales empezaron la construcción de nuevos recintos urbanos limeños, como Miraflores, San Isidro, Magdalena, y mientras que en los lugares de franco hacinamiento la población sobrevive y crece en habitantes. Eso quiere decir que se empieza a crear los grupos sociales, ¿verdad? Este cambio
que está en ritmo con otras transformaciones, especialmente laborales y educacionales, generó nuevos discursos sobre el comportamiento femenino, sobre sus funciones, sobre su cuerpo y su sexualidad. En el siglo XIX, la educación de los habitantes del país y el incremento de la población constituyeron los puntuales del nuevo trayecto nacional. La bacteriología y la sanidad pública, que gracias a eso las enfermedades infecciosas empezaron a ser controlables y evitables. La biología se convierte en la ciencia de la vida. El sexo se convirtió en la referencia de lo que era masculino y femenino. La biología prestó argumentos para señalar que la ineptitud de las mujeres para ocupar los nuevos espacios públicos, el lugar de las mujeres en la sociedad era determinada por sus cuerpos. Bien. El control por el cuerpo, en especial de la mujer, es un afán que atraviesa buena parte de la historia de la humanidad. La reproducción femenina adquiere formas específicas en diferentes sociedades y es por eso que el discurso normativo sobre el comportamiento sexual de las mujeres usualmente ha convocado un especial énfasis. A lo largo del siglo XIX, los médicos participaron en la definición de las nuevas situaciones que se presentaban en la sociedad limeña, aportando en la construcción de una realidad. Al mismo tiempo, redefinían los sentidos de la experiencia. No obstante, se podría decir que el cuerpo de las mujeres en las dolencias y asuntos relacionados a sus funciones reproductivas fue el campo de la práctica médica. En 1896 se crea la ginecología y da pasos importantes en el referente a la práctica obstétrica. Bien. En 1913, Germán Flores, un médico sanmarquino, presenta su tesis bachillerato llamado Higiene de la mujer encinta. Con este discurso médico higienista se introduce en el cuerpo femenino y en este caso el ciclo reproductivo, que es el embarazo. El embarazo era concebido como el estado especial en que se encuentra la mujer durante cierto periodo de su existencia. Si bien en esos años todavía no era posible establecer la fecha aproximada de la fecundación ni el proceso evolutivo del huevo, los médicos no pararon en estudiar en este estado de la mujer. Y también hay un punto de la tesis que nos habla desde la perspectiva biologista, que sostiene que el embarazo precoz encierra un gran peligro debido a que el óvulo y el espermatozoide, bueno, en etapa precoz no se han desarrollado debidamente y con esta perspectiva, los médicos toman el derecho de argumentar sobre la reglamentación de la edad de las uniones sexuales y cuándo debían ser permitidas con beneficio para la sociedad. En la tesis, Flores nos da bastantes recomendaciones a las mujeres en la etapa del embarazo. Nos dice que en los primeros meses de gestación son los más pesados, las mujeres tienen que tomar todas las medidas para una buena gestación. Además, se dice que en esa época las enfermedades de transmisión o las enfermedades genitales como la gonorrea o la vaginitis eran muy frecuentes, por eso es que se tenía que tener mucho cuidado y mucha higiene al momento de estar en el embarazo. También nos dice que las medidas de higiene en la casa deberían ser muy drásticas, ya que la mujer debería pasar todo el proceso de embarazo, o se recomendaba que las mujeres estén todo el proceso de embarazo en sus casas. Habían sociedades donde las mujeres tenían un lugar de trabajo, que eran las industrias, pero en la tesis de Flores dice que todo movimiento fuerte podría excitar a la mujer y llevar al aborto, ¿verdad? También nos dice que la falta de embarazo en las mujeres libres que tienen coito inmoderado es nocivo, ya que el propio acto hace que genere los abortos.
Flores también dice que se puede generar abortos en los primeros años de matrimonio con el coito mal hecho. Flores menciona que el embarazo no es un estado patológico de la fisiología femenina, al contrario, afirma que es precisamente el estado natural de ella. La mujer embarazada debe estar orgullosa de serlo. Se trata pues de naturalizar las funciones femeninas, de hacerlas parte de una identidad biológica diferenciada de la masculina, pues así se señala un nuevo camino en cuanto a las nociones cada vez más diferenciadas de lo masculino y lo femenino. ¿Quién es Flores? ¿Quién es Flores? El autor, Germán Flores, el médico sanmarquino Ya. que está prestando su tesis. Ya. Ok. También nos habla de unas comparaciones de los genitales masculinos y femeninos. Sí, en todo lo largo de la lectura siempre se ha visto al hombre como figura de comparación con la mujer. Siempre se necesitaba al hombre para poder comparar todo. Acá te dice... ¿Por qué? Porque en esa época, pues los médicos, como eran hombres, se veían a su imagen. No. A ver, de nuevo, ¿se explica eso? ¿Cuál? Lo que los ¿Qué has dicho? Repite, por favor. que en esa época la imagen del hombre, o sea, las mujeres eran comparadas con los hombres. Y después venían las diferencias, y una de las diferencias era el embarazo, ¿verdad? Porque los hombres no pueden quedar embarazados. ¿Y qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué eso es importante? Porque eso es importante para la diferenciación del ¿Cómo se llama el hombre y la título mujer. del artículo? Cuerpo femenino, para el discurso médico. Y ahí eso, ¿cuál es la idea central en eso? ¿Qué es un discurso médico? ¿Tú qué estudias? Ingeniería forestal. ¿Cuál es el discurso forestal? El cuidado y manejo de los bosques. ¿Sabes entonces lo que estoy diciendo cuando te pregunto el discurso médico qué es? Sobre el embarazo. En general. El cuerpo femenino. En general, o sea, los médicos solamente estudian el cuerpo femenino. El cuerpo humano en general. La medicina. Ya. Eso que tiene que ver con la primera parte de tu exposición que señalas que complementa con la anterior exposición la distinción entre espacio público y espacio privado. ¿Está claro ahí? Ok. ¿Sí? Ya. Y la idea que introduce en este artículo, a diferencia del anterior, que es la misma autora, acá dice que la mujer, lo importante es controlar a la mujer. ¿No es cierto? Sí. Ya. Pregunta, ¿por qué se controla a la mujer? ¿Qué quiere decir controlar a la mujer? O sea, tenerla siempre vista, o sea, manejada, algo así, para la ¿Tienes sociedad. hermanos? Sí, 2. ¿Hombres? 1, pero es niño. Ya. ¿A ti te dejan ir a la discoteca? Sí. ¿Tú vas siempre? ¿O No. casi siempre? No. No, ¿y por qué no? Si te gusta. No, porque no, o sea, no es que me guste ir cada fin de semana, o sea, si es que hay la oportunidad voy, pero no es que me guste ir siempre. ¿Y tu hermano sí va o no va? No, pues tiene 10 años. Ya. Pues, ¿tú sientes que el trato dado en tu casa a ti, como mujer, es igual al trato que le dan al hombre? Bueno, no, en mi casa no hay distinciones.
Obviamente que mi hermano, por ser hijo único, recibe un poco de privilegios, pero no es mucho, o muy, no es mucho, ¿no? La que recibe más es mi hermana pequeña, porque es pequeña y recibe más cosas. A ver, yo no sé si con estas preguntas se puede focalizar, centralizar la idea central de lo que estás exponiendo. No sé si me he dejado entender. O sea, no se trata de leer, sino de comprender para poder explicar. Si lees, me está demostrando que sabes leer, pero no me dices si has entendido. Y cuando yo te pregunto por qué controlan a la mujer, no me das una respuesta coherente. ¿Por qué no controlan al hombre? Y sí controlan a la mujer. Uno. Dos, primero esa pregunta. Después es lo que has leído, pero parece que no has entendido. A ver, contéstame la primera pregunta. ¿Por qué se controla a la mujer? Porque No al hombre. Porque es más sencillo. Más sencillo. O sea que, ¿tú cocinas? Sí. ¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Y tú Sí. vas a estudiar para cocinar? No, pero es algo que o sea, no me desagrada. ¿Y tu hermano cocina? No, no, porque tiene 10 años todavía, es un niño. ¿Te parece normal que las mujeres cocinen y los hombres no cocinen? No me parece normal, ¿Pero qué? pero tampoco es malo que una mujer sepa cocinar, ¿no? A mi hermano se le puede enseñar ¿Quién ha dicho que es la malo? cocina. ¿Quién ha dicho que es malo? Te estoy preguntando simplemente para que te des cuenta de lo que has leído y no te das cuenta de lo que has leído. Sí. Bueno, no es malo, ¿no? A ver, continúa. ¿Eso qué tiene que ver con los médicos y con el embarazo? Bueno, los médicos, creo que en esa época, el embarazo fue lo principal, porque como venían nuevas poblaciones, se quería que esta población sea más de buena, buenos para la sociedad, ¿verdad? Por eso es que se inculcaba la higiene femenina para el embarazo, porque las enfermedades eran eran muy constantes en esa época. Ahora no hay enfermedades. No, sí, pero en esa época era descubriéndose esas enfermedades y por eso se ¿Qué llegó a la enfermedad posición estás hablando? de la vaginitis y de la gonorrea. Acá en este artículo nos habla sobre mucho de esas enfermedades. ¿Y qué tiene que ver eso con el cuerpo femenino y el discurso médico? Bueno, que de eso salen las tesis para la higiene, ¿verdad? De Germán. Sale cómo es la mujer debería tener un correcto higiene en el periodo de gestación. Ya, y le hicieron caso a los médicos. No, no muchas veces, pero algunas veces. Es igualito que tú dices, yo soy forestales y tú vas a... No, así no se siembra así como yo digo. Porque yo he estudiado eso, ese es mi discurso. Y te van a hacer caso. ¿Me dejo entender? Sí. A ver, continúa, ya tienes más o menos, te estoy tratando de que te des cuenta de lo que estás leyendo, pero no entiendes. Continúa. ¿Con la exposición? Exacto, pues. Ok. Acá también te dice que la vagina, cuando llegó a ser tal y no un pene invertido, según los médicos, era un espacio donde se gestaba variedades patogénicas. La vagina se decía que tiene cara, extremidades y columnas, es un cuerpo en sí. Se decía que en la vagina, espera.
y en la vulva, que son las regiones contaminadas y contaminantes, ya que sufren la influencia de dichos gérmenes. O sea que la vagina estaba muy Ya, todo eso lo contaminada. dicen ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Ahora te parecería estúpido que te dijeran eso o no? Claro. ¿Cuál era Es el que, objetivo de los médicos al hablar de eso? Ese es su eh, discurso médico, pues. claro. Que las mujeres no conocen la vagina, la vulva, ¿qué estás hablando? Ajá. ¿Conocen o Era, no? no, bueno, en esa época todo el tema de la sexualidad creo que era un tabú. Ya, Y los médicos en esa época, dando estas explicaciones, pues podrían iniciar el cuidado de la mujer en la parte sexual, y también se crea la ginecología ya, en mil entonces, ya, ¿y le ochocientos hicieron caso a los médicos? Supongo que no lo dice, pero está implícito. No, porque ¿Por qué no? se, Ese es el tema de fondo. porque, bueno, no todas las mujeres van a creer, ¿no? En lo que dice, ¿Por qué? porque no es O sea, categórico, pues, ella está escribiendo para las mujeres o para los hombres o para los dos. para los dos. ¿Y qué quiere mostrar la autora? Que La autora. las mujeres desconocían de todo relacionado a la sexualidad en esa época, y que los hombres que querían controlarla a su manera, a su perspectiva de los médicos. Querían controlarla, o sea, no las controlaban, sino que querían controlarlas. Bueno, controlar, me refiero a que querían que la mujer siga lo que ellos dicen, ¿no? En la etapa del embarazo querían que se haga como ellos querían, pero en la realidad era distinta, porque no se podía, porque la mujer tenía que salir a trabajar por distintas cosas y La mujer salía a no. trabajar, ¿dónde dice eso? Sí, acá hay, O bueno, sea que no en eran, distintas o sea que eran sociedades, mujeres que perdón. salían a trabajar, o sea que estaban en el espacio público. Claro, acá dice que las mujeres en una época, bueno, en otras sociedades, las mujeres Ah, en otras salían, sociedades, estás hablando claro, del Perú acá. que O sea, acá salían a también. trabajar, estaban en el espacio Ah, público. obviamente que en el discurso, acá te dan un ejemplo de que las mujeres también en otras sociedades se iban a trabajar, Ah, entonces, en y otras sociedades. se iban a trabajar, y ahí al momento, obviamente que trabajaban en las industrias, y al momento de coser generaban ese movimiento de tembladera de las máquinas, generaba excitación en las mujeres, y ellos decían que generaba el aborto. Pero obviamente eso no es cierto, ¿verdad? Ya. Y Eh, entonces, oh, entonces, ¿qué importancia tiene que los médicos se metan con la mujer? La pregunta más sencilla, los médicos tienen un discurso sobre qué cosa es la sexualidad. La pregunta es, los hombres en el Perú de esa época, estamos hablando del principio del siglo XX, ujú. o sea, ¿les parecía bien que los médicos hablaran de ese tema y permitieran que las tocaran a sus mujeres y que dijeran que la higiene es importante? A los hombres de esa época les pareció que eso era correcto. Ese es el tema de fondo. Bueno, pues no, porque en esa sociedad eh, eh, era muy machista, y que Ya no es, era, o sea que ya no es, claro, era, no, ya no es bueno, ahora. es también, pero ya la mujer ya es más autónoma, puede ir a verse, a chequearse, y es Y menos, ahí en ese tiempo sí se iba a chequear. no, pero ¿Por qué no? Ahí ya está, ese es el tema central. ¿Por qué no? por el miedo, pues, al esposo, que le va, le va a pegar, le va a subordinar. Está subordinada. Claro, eh, pero a veces o sea, el miedo, ¿no? Que ejerce el hombre en esa época a las mujeres, y con el discurso médico se puede, por lo menos, abrir las primeras etapas de la sexualidad, ¿no? Abrir las primeras etapas de la sexualidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la mujer ya empieza
a verse a sí misma y a poder entender su cuerpo, porque antes no se podía, era un tema tabú, que las mujeres mismas experimentaran sobre su sexualidad y gracias a los médicos se llega a ver un poco de esa perspectiva. A ver, ¿qué opina de lo que ha leído? Bueno, es bien extenso y me ha tomado bastante tiempo entenderlo, pero al final todo lo que me habla es para diferenciar al hombre, a la mujer, pero viendo al hombre. O sea, acá te dice que el clítoris, acá te dice que la hendidura del clítoris, ese surco representa sin duda el canal uretral del pene del hombre. O sea, siempre ponían alguna característica del hombre para diferenciar a la mujer, no solo de nosotras. Y sí, creo que en general habla sobre eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Se ha leído, pero has entendido muy poco. La cosa es más sencilla. Ahí te está diciendo, tú mismo me has dicho cuando te he preguntado, ¿no? Era en ese tiempo, estás hablando de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Uh-huh. Estás hablando de mujeres en Lima. O sea, ¿las mujeres van a hablar de su sexualidad? No, no hablan. ¿Mm? Y viene alguien y le dice, no, no, yo sé, y tú tienes que bañarte, asearte, hacer esto, ¿y el hombre va a qué? ¿Va a permitir eso? No, tú mismo has dicho. Ahora sí te parece, nos parece normal, porque ha ido cambiando lo que está pues acá, el chip. O sea que, ¿no? En muchos lugares todavía se usa partera, no médico. El médico no atiende a muchas mujeres en el Perú para el parto. ¿Mm? Entonces ahí te está diciendo lo que ha dicho, en parte lo que ha dicho su primera exposición. O sea, el hombre controla la sociedad y la sociedad está incluida la mujer. Entonces lo importante es que él controla a la mujer y lo controla hasta en lo más elemental. Ahora eso está cambiando. Como tú mismo has dicho, puedo ir al médico y confías en el médico, en el discurso médico. Muchos no confían porque te da un dolor de estómago y dice, tómate una manzanilla. Entonces, ¿por qué? Porque no crees en lo que vas a decirte el médico. Y crees que eso es algo fácil de curar. Ese es el discurso médico. Nosotros tenemos otro discurso, pero no somos médicos. ¿Mm? ¿Por qué usa mascarilla? Porque le has hecho caso al discurso médico. O sea, no lo mires porque te va a contagiar. Eso estoy exagerando ahorita. Pero es el discurso médico. Es como si, o sea, ¿por qué no estaban teniendo encerrados? Es el discurso médico. Porque creen que están en un hospital y nos manejan al miedo. O sea, no te juntes, no te saques la mascarilla. Ese es el discurso médico. ¿Mm? Pero desde que comenzó la cuarentena, a mí me hicieron una entrevista sobre el tema, una discoteca estaba llena de jóvenes y la pregunta era, ¿y por qué no le hicieron caso al discurso médico? Porque los jóvenes no creían en el discurso médico. Pues. ¿En qué creían? En el discurso juvenil. O sea, hay que ir a la discoteca a divertirse. ¿Me dejo entender? Eso es más o menos lo que quiere decir discursos. O sea, ideas sobre un determinado tema. ¿Me dejo entender? Me he dejado entender cuando te digo, vas a ser ingeniero y te iba a decir, no, señores, los árboles, los bosques se tratan así. Yo soy especialista. Ese es tu discurso. ¿Te creen o no? Para eso yo este curso. ¿Mm? ¿Pierdes el tiempo o eres útil? Eso tienes que haberlo aprendido en este curso.
Bien, pero te has esforzado un poco más que lo anterior. O sea, no se trata de memorizar y repetir. No se trata de eso. Tienen que aprender a que, ¿no? Son ideas que hay que exponer. Para eso, ¿para qué han entrado a la universidad? Para cambiar sus puntos de vista. ¿Mm? O sea, están pensando como escolares todavía. No están pensando como futuros profesionales. O sea, muchos están pensando que el problema es el profesor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para que no me jale, tengo que repetir lo que dice el profesor. ¿Mm? No, ustedes son profesionales, ustedes han escogido. No espero que ya sean profesionales, están comenzando. ¿Mm? Y yo les he mandado un montón de temas que ustedes han escogido, no saben por qué, porque no han preguntado. ¿Mm? No han preguntado de qué trata, o sea, si me gusta o no ese tema. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ayer me habló la señorita Nicole Alexandra, ¿no? ¿Le puedo hacer preguntas sobre mis separatas? Claro, ¿por qué? Porque sospecho que está sorprendida por la cantidad de lisuras, de cosas que habla en esa separata. Y ahí en esa separata le dice, ¿cómo se forma un hombre en el colegio? ¿Y cómo quieren amariconarlo? Entonces, le sorprende que ese lenguaje se use en un artículo y que en la universidad le manden a leer ese artículo. No sé si me ha dejado entender, ¿no? A ver, Milene tiene un 13. El lunes le toca a Rosas Ruiz, Brenda Briceño, Nicole Alexandra y Samira Fabiana. Repito, para el lunes, Rosas Ruiz María, Brenda Briceño Falcón, Nicole Alexandra Altamirano, Samira Fabiana Rado, hasta ahí. Para el martes, la siguiente semana, le toca a Pamela Rosemary Chipana y Micael Fernando Fuentes. Que no viene, no tiene nota. Si ven las semanas que faltan, no va a alcanzar el tiempo. O sea, recuerden que todo lo que estamos viendo, o sea, ¿cuál fue el último tema que habíamos leído? Socialización. Y yo estaba explicando qué cosa es socialización. Ustedes están aprendiendo a ser profesionales. Pero a la vez, ¿no? Hay un concepto que siempre va a ser importante, ¿no? Lo ideal y lo real. ¿No? O sea, el profesor quiere esto. Entonces ustedes han aprendido durante más de 10 años, es que, ¿no? ¿Qué quiere el profesor? Ah, ya, hay que darle gusto al profesor para que apruebe. O sea, ¿por qué? Porque no saben cuál es la diferencia entre colegio, escuela, universidad. ¿Cuál es una profesión? Un profesional es un experto. En la universidad se discute. O sea, no es no estamos en la Edad Media donde Magister Dixit, lo dijo el profesor y eso vale. No. La ciencia surge de la discusión. ¿Qué habíamos visto? Socialización es aprender una o varias subculturas. La primera, que se llama socialización primaria, es la familia. La familia puede ser rica, clase media o pobre. Con eso estoy diciendo que todas las familias no son iguales. La familia puede ser blanca, negra, mestiza, chino, japonés. Entonces, en la cabeza tienen otra cosa. Son culturas distintas. Cuando decimos la familia, nos referimos a un conjunto heterogéneo de relaciones entre personas. O sea, todo lo que te enseñan
Ahí en la casa, a eso se llama socialización primaria. ¿Mm? Te enseñan a hablar, a vestirte, a comer, ¿no? A ir al baño, ¿no? Que no te puedes orinar en la cama, ¿no? A ir a, o sea, hacer caca, ¿no? Que no puedes hacerlo donde te da la gana. Se te van metiendo reglas. Y después te mandan al nido. Antes no. Si hubieras querido, pero no tenías plata. Los nidos son casi todos privados, cuestan plata. A la señorita que, o sea, la profesora ya no le llaman profesora, le llaman Miss. ¿Te das cuenta del discurso? ¿Te das cuenta de dónde viene eso? Le llamas Miss. En tu casa tú eras el centro, el rey o la reina. Antes no, pues. Ahora también en la sierra no es igual que en la costa o en la selva. ¿Mm? O sea, los campesinos no son muy expresivos en sus afectos. ¿Me dejo entender? O sea, los campesinos generalmente, aunque está cambiando, no son expresivos. O sea, pueden querer a sus hijos, pero no se lo dicen. ¿Mm? Entonces eso va llenándote tu disco duro. Bueno, vas a la escuela y tú eres un engreído o engreída y quieres que te hagan caso todo, porque en tu casa todos eres el centro. Y como todos son el centro, imagínate la Miss, la señorita, la profesora, ¿qué tiene que hacer? Enseñarte a que todos se callen y uno habla. Pero tú estás acostumbrado que cuando tú hablas, todo el mundo te hace caso en tu casa. ¿Mm? Y como todos son engreídos, en lo máximo, en tu casa, en el colegio eres uno más, en el nido eres uno más. ¿Mm? Y como no te dejan hablar, que vas y le pellizcas, pues. O te pellizcan a tu hijo y tú vas a reclamar. Ya he explicado eso. Entonces, antes no había problema. ¿Mm? Una cachetada, un cocacho y se acababa el problema. Ahora no, pues no lo puedes tocar. Entonces, tú tienes tu hijo que mandas, o tu hijita, que la mandas al nido y le pegan. Y tú no te quedas cruzado de brazos, te vas a quejar. A mi hijo lo están pegando. ¿Quién? Fulano. ¿Se dan cuenta? Entonces van y le dicen, no se pega. ¿Tú crees que te va a hacer caso si es un engreído o una engreída? Y le siguen pegando. Entonces, tu hija o tu hijito ya no quiere ir al nido, pues, porque le pegan. ¿Cuál es la respuesta lógica? O te lo sacas de ahí y lo llevas a otro nido donde va a ser igual o peor. O le dices, si te pegan, pega. Pero que no te vea la Miss. Hay un libro sobre lo que estoy diciendo, que se llama Prohibido pegar. O sea, ¿qué le estás enseñando? Un doble discurso. O sea, pega pero que no te vean. O sea, aprende a defenderte. Pero finge. Y si te ven, te dices que no. Eso es socialización. En el colegio, un nido. Por eso yo he dicho, lo más importante en el colegio no es, para mí, el salón de clase. En el salón de clase aprendes cosas formales. Se me acabó el tiempo. Lo más importante está en el recreo, donde nadie controla. Entonces, como yo he trabajado muchos años como auxiliar de educación, yo me quedaba en el patio. Y yo he observado cosas que los profesores no observan, porque están en la cafetería, en el recreo. ¿Mm? La chica que me preguntaba sobre
la masculinidad, eso es un poco lo que estoy dándole pistas. O sea, lo ideal y lo real. Entonces, esa es la socialización escolar. La socialización escolar, o sea, y tú dices, ya, porque seguramente porque somos pobres, somos así agresivos. No, ahorita tengo un artículo que salió en Hildebrand de qué pasa en los colegios pitucos. Como cobran caro y tú crees que van a tener buena enseñanza. ¿Y qué? ¿Les interesa que enseñen bien? No. Salen peor. Son pitucos. Se acostumbran a hacer lo que quieren. Ahora se ha inventado una palabra en inglés que se llama bullying. Siempre ha existido, pero la palabra bullying es en inglés. Pues, o sea, hay el Lorna, al que le hacen bullying. ¿Y quién es el Lorna? El chancón. O sea, el que hace que lo que tú le has dicho, o sea, ir a estudiar. Ir a estudiar. El chancón, pues, es ideal. Es un marciano, es chancón. Y lo que vale es hacer lo que hace el resto. Esa es socialización. Otra vez, cultura ideal, cultura real. Ahí nos quedamos. El tiempo me ha ganado. Repito, ¿quién le toca el lunes? Rosa Ruiz, Brenda Briceño, Nicole Alexandra, Altamirano, Samira Fabiana Rado. Y el martes, Pamela Rodmeri Chipana y Micaíl Fuentes. Nos quedamos ahí. Estamos con el tiempo, se me pasó la hora. Lean, estudien, si no saben, pregunten. Yo voy los viernes y lunes. Si no alcanzan el tiempo, escríbanme cualquier tema que